¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Superbásquet aquí en Levante Televisión, como siempre, con toda la actualidad del Valencia Básquet, sobre todo muy pendientes de la actualidad del primer equipo masculino y también del cuadro femenino y, como siempre, también muy pendientes de la actualidad que nos deja la alquería del básquet. Hoy el programa va a estar sobre todo enfocado al análisis de la temporada de los chicos del cuadro de Alex Mumbrú, que el pasado viernes puso punto y final a la temporada después de caer en el segundo encuentro de los cuartos de final de ese playoff frente al Barça. Venía con el 1-0 adverso, estaba obligado a ganar para haber forzado un tercer partido que se hubiera jugado el domingo en Barcelona, pero no hizo falta porque el Barça, con solvencia y quizás con menos dificultad de lo que todos hubiéramos deseado, asaltó la Fonteta para ganar el partido, llevarse la eliminatoria y de esa manera poner el punto final a una temporada gris para el equipo taronja, que ahora enseguida analizaremos, y que sobre todo abre ya la puerta al proyecto de la próxima temporada, en donde seguro van a haber cambios. Veremos hasta dónde pueden llegar. En cuanto a las chicas, hablaremos de la selección española principalmente, porque cuenta con 5 representantes taronja, una selección que ya está preparando ese europeo que se disputará a mediados de este mes. Ya se han disputado los primeros amistosos con actuaciones solventes de todas las integrantes, en ese caso de toda esa representación taronja. Así que vamos ya a entrar en materia. Hoy contamos con nuestro amigo Paco Muñoz. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Buenas, señor Romero. Buenas y escasas, ¿no? Porque esperábamos algo más, pero lamentablemente ya se puede decir que las categorías profesionales del Valencia Básquet descansan en paz. Unas con mejor sabor de boca, lógicamente, que otras. El exitazo que tuvieron las chicas con ese título de liga que no ha tenido continuidad con los chicos. Mientras vamos a ver ya imágenes de lo que fue ese último partido de esta temporada, el que se jugó el viernes en la Fonteta entre el Valencia Básquet y el Barça. 6-4, 8-7, ganó el Barcelona. Y comentábamos tú y yo durante el partido un poco pues la sensación de que qué poca guerra o qué poca batalla le había planteado Valencia Básquet al Barça, ¿no? Es que al final, Juanma, creo que las sensaciones de los jugadores o el momento motivacional no era lo oportuno. El partido tuvo poca trascendencia. En el primer cuarto ya quedó claro que la superioridad del Barcelona manifiesta, porque mientras unos venían dolidos y enojados y motivados para luchar por el único título que les queda, otros venían ya brazos caídos, desmotivados, desorientados. Y lo más doloroso, Juanma, o a lo mejor lo que más recrimina la afición, es que como que no supieran jugar. A ver, pongo esto entre comillas. Sí. Jugaban a baloncesto pero sin resultados. No había anotación, no había rebote, y el Barcelona comió un poco. De hecho, hay un chiste que corrió por la Fonteta del carrito del triple. En el primer cuarto hubo hasta 6 lanzamientos desde el mismo lugar, desde el banquillo del equipo naranja, carro continuo, Mirotic, Abrines, La Provítola. Fue un espectáculo del triple, que sí que le ha venido al Barça bien, porque si no recuerdo mal, Romero, los datos así lo decían, que han batido récords de anotación en tiros de 3 en estos playoffs y en Liga Endesa ACB, con lo cual, si a ti te anotan mucho de 3 es porque atrás poco has ofrecido o poco has podido contener. Pero es que yo creo que encima el partido nacía viciado, con una noticia que dejó un poquito lado a mucha gente y mucha gente preguntaba el por qué. Rivero lucía su peinado de calle, no de juego, cuando precisamente donde a lo mejor podías necesitarles contra un equipo que tiene buenos pibos como Veselic, como el propio Maitobi, que disfrutó de muchos minutos en la Fonteta, y sin embargo tú te quedabas escaso de centímetros con Boyan, Alexander y lo que pudiera aportar Pradilla. No sé, el partido no tuvo mayor trascendencia que la que le pudo dar el Barcelona. Sí que hubo al final del tercer cuarto, principios del cuarto, Valencia intentó bajar de 10 puntos, pero enseguida Jaskevicius llamó otra vez a su armada, volvieron a barrer a Valencia Básquet y el más 20 fue lo que predominó en la Fonteta. Pues efectivamente, victoria del Barça, 6-4-8-7. Ya comentaremos, yo creo que además, incluso más adelante, si han sido simplemente temas tácticos o temas de intensidad. Sobre todo lo decía Alex Mumbrú, por ejemplo, en el primer partido que se jugó en Barcelona, ¿no? Donde lamentó
quizás esa falta de punch de su equipo. Pero vamos a escuchar ya al propio entrenador de Valencia Basket, porque creo que dio una rueda de prensa bastante jugosa, interesante. Esto fue lo primero que comentó el técnico después de la derrota frente al Barça. Bueno, acabamos de acabar, tendremos que hablar, ¿no? Yo tengo un contrato aquí, confío en... O vine no para un año, sino para hacer un proyecto. Está claro que cuando hay una temporada tan dura como esta, pues es normal que todo el mundo piensa o quiera o tenga sus valoraciones y que no son buenas por la temporada que has hecho, ¿no? Por la temporada que has salido, porque al final pues te sientes pues por momentos muy difíciles durante el año, ¿no? Hoy uno más, ¿no? Entonces, pues siempre pues, se complica todo, ¿no? Pero bueno, es momento de sentarnos, hablar con el club, ver que la temporada ha acabado y pensar en lo que está por venir y no lo de ahora, ¿no? En un tiempo valoraremos, ¿no? Un poquito más el cómo ha ido. Porque sí es cierto, Paco, que es obligado a hacer una reflexión, ¿no? Una sentada, como dice Alex Mumbrú, ver lo que se ha hecho mal, para intentar corregirlo, ¿no? Para la próxima temporada. Creo que el club no debería tardar en primero ratificarle, si es verdad que es su entrenador. Es un entrenador que está muy tocado por la Fonteta. O sea, en el partido, cuando se anunció en el inicio, la gente pitó. Y al final el club... ha sido esto un bucle. Recibió pitos el día de la presentación, no sé si te acordarás, sí, también. Y ya ha recibido pitos el día que se acaba la temporada. Y creo, sinceramente te digo que injustos, Juanma. O sea, yo creo que en este caso el entrenador es el menos culpable de toda esta película. Porque si bien es cierto, el club actuó también rápidamente al finalizar el partido con el pre-homenaje a Sam Van Rossum también, para que la gente a lo mejor no se fuera ya con una bronca fuerte al equipo. Pero creo que Mumbrú vino, él ha intentado o ha llevado a cabo toda su idea que tiene de baloncesto. Lo que pasa es que las lesiones en un primer instante, los fichajes a lo largo de la temporada y sobre todo un momento de inflexión que hubo en la Copa del Rey, cuando esa canasta de Casey Jones no entra, te elimina el Real Madrid. Hasta ese punto, de hecho yo creo que semanas antes, incluso contigo, todo el mundo veía a Valencia increchendo. Se ganaron partidos en canchas muy duras como la de Panathinaikos y se respiraba buen ambiente y sin embargo quiebra la confianza del equipo y se le viene todas las piezas abajo. Sobre todo también porque yo creo que es muy difícil para un entrenador mirar una plantilla donde Prepelis se pasa 3/4 de temporada sin poder participar. Van Rossum no ha jugado ni un partido. Hermanson llega tarde porque estaba lesionado. Pradilla y Arostegui vienen del europeo, tardan en cogerse y si no es un pito es una flauta, ninguno de los dos logra el 100% y encima en el último mes no sabemos aún muy bien la lesión, Arostegui no participa. Problemas con Rivero, que si bien es cierto ha hecho 2 MVP de la Liga Endesa, de los 6 meses ha participado 2 para el equipo. La desconexión de Alexander como pivot, yo creo que ha sido el fichaje más marcado que ha tenido Valencia Basket. Luego la irregularidad de Boyan, que ha intentado, pero su físico también en momentos no le ha correspondido. Claver lo ha intentado, las lagunas de Puerto, que había partidos en los que veíamos un jugador tremendamente importante con otros que pasaba desapercibido. No he encontrado, salvo en Casey Jones, y ahora últimamente pues también que si los problemas de rodilla, la artroscopia, pero es que no ha habido nunca un grupo de 3, 4, 5 jugadores que hayan demostrado regularmente su nivel. Han sido puntuales y cuando terminó esa fase final de la Copa del Rey, la verdad es que el equipo entró en una quiebra, pero yo creo que es más una quiebra de jugadores que una quiebra de entrenador. A mí, personalmente, dentro de todo lo malo que ha ido la temporada y se puede evaluar como negativa, al menos Mumbrú yo creo que en su parte ha cumplido. Precisamente Alex Mumbrú fue cuestionado sobre su futuro, sobre si se ve con fuerzas para seguir la próxima temporada. Esta fue su respuesta. No te engañaría si te dijera que no ha sido una temporada dura, ha sido dura, muy dura. Ha sido muy dura desde el principio por muchas cosas, ¿no? Y ahora, o sea, podríamos ir diciendo ¿no? todas las cosas que nos ha ocurrido, podría sonar hasta a veces por momentos esta excusa. Entonces no es momento de
ir numerándolas, ¿no? Pero sí, ha sido un año complicado, ¿no? Si me siento con fuerzas, sí, claro, me siento con fuerzas porque ha habido momentos complicados que sabes por qué han pasado, que sabes lo que ha sucedido, ¿no? El problema es cuando ocurre y no sabes el por qué, ¿no? Entonces son cosas que tienes que sabes, que vas analizando durante el año y que sabes por qué a veces te encuentras en una situación un poco como la que hemos encontrado en algunos momentos durante el año, ¿no? Y por si no había poco con todo esto, antes daba el nombre de Paco, el de Yaciel Rivero, se conoció durante la mañana, previa a ese partido frente al Barça, que iba a ser el descarte para el duelo frente al conjunto culé. Rivero, a través de las redes sociales, puso los emoticonos de risa, como riéndose de la decisión del entrenador. Ahora te pregunto tu opinión, pero vamos a escuchar a Alex Mumbrú, porque fue cuestionado precisamente por este hecho de su jugador. Creo que se ha confundido. La verdad es que creo que se ha confundido, ¿no? Yaciel no es ni mucho menos una mala persona ni nada problemático, pero creo que se ha confundido, ¿no? Si realmente ese mensaje ha sido por la decisión, ha sido un error grave, ¿no? Al final nosotros tenemos 3 extracomunitarios, tenemos que decidir quién juega y quién no juega. Muchas veces por las lesiones no ha hecho ni falta, pero ha habido muchos partidos en los que se ha quedado fuera Harper o Webb y está totalmente fuera de lugar, ¿no? Si los emoticonos de sonrisa iban hacia el equipo, hacia la decisión, hacia los jugadores, hacia lo que fuera, ¿no? Creo que si ha sido así se ha confundido y poca cosa más. No voy a entrar mucho más a valorar ese tema. ¿Confusión, Paco, o equivocación de Yaciel Rivero? Hombre, yo quiero pensar que le otorga el beneficio de la presunción de inocencia, por eso le dice confundido. ¿Cómo se nota que eres un hombre de derecho? Si le hubiera dicho equivocado, está entrando claramente a valorar de que un error intencionado, hay dolo, lo has hecho a propósito. Mumbrú quiere ponerle confundido, pues porque a lo mejor quería poner otra cosa y se confundió de emoticono. Pero, lógicamente, la rumorología que ha perseguido al jugador, principalmente, primero, por sus problemas para la obtención del pasaporte. Sí. Mucha gente ha dudado incluso de la bondad del propio para conseguirlo, porque no lo entendemos. Un jugador que viene de Cuba, que ya lleva años aquí en España, profesional de alto nivel, cuando para la selección española de baloncesto se cogió un pasaporte de Albacete para Lorenzo Brown, o sea, mucha gente se ha quedado sorprendida por ese tema, y luego también por su tremenda irregularidad y sobre todo por la sombra que ha pesado meses atrás del presunto interés de Baskonia en la figura de Peñarroya por sus servicios para este año. Si esto es así, yo creo que yo creo que Rivero tenía que haber sido claro con Valencia. Oye, no quiero seguir con vosotros, tengo una oferta de Baskonia, hasta aquí hemos llegado, gracias por la ocasión y ya está. Hacer estas cosas infantiles y confundirse de esta manera, desde luego no aporta nada bueno. Precisamente la situación de Rivero es uno de los interrogantes que queda por dilucidar para la próxima temporada sobre si continuará o no en la Fonteta, un jugador que acaba contrato. El que seguro que no va a seguir el año que viene, lo anunció ya la semana pasada, es Sam Van Rossum, el jugador belga que va a poner punto final a su periplo en la Fonteta, un base emblemático, un jugador legendario y que además tendrá ese merecido homenaje el próximo miércoles a las 7:30 en el pabellón de la Fuente de San Luis, en un acto que está abierto, por supuesto, a todos los aficionados para tener en este caso, punto y final, una despedida como merece el bueno de Sam Van Rossum. A través de las redes sociales, el propio jugador publicó este vídeo de despedida del pabellón de la Fuente de San Luis. 10 años. Una década. Un tiempo repleto de sensaciones. En la Fonteta, sueños hechos realidad. Títulos, victorias y orgullo. Momentos irrepetibles. Valencia me ha dado mucho más que baloncesto. Ha sido más que una ciudad.
Valencia es y será siempre un hogar para mi familia y para mí. Me llevo 1000 recuerdos deportivos, 1000 emociones con la afición, una pareja y un chiquet. ¿Qué más puedo pedir? Gracias per tot, familia Taroncha. Pues Sam Van Rosson, que pondrá punto final a su periplo en la Fonteta, insisto, el acto será este próximo miércoles 7:30 en el pabellón de la Fuente de San Luis. Él mismo siempre ha reconocido que cuando llegó desde el Zaragoza aquí, en su día, jamás pensó que tendría tanta incidencia, tanto a nivel personal como deportivo en este club. Y de un base que se va a otro que tampoco va a seguir, que no historias vuelve, ¿no? bien distintas. Otro sí. que no vuelve. Neno Dimitrijevic es una de las primeras bajas que ha confirmado ya el equipo, Paco. Era, yo creo que de esperar. Jugador macedonio, la pasada temporada sí estuvo con Peñarroya, este año se marchó cedido a Kazán y pese a que tenía todavía contrato por delante, pues rescisión para que no vuelva a jugar en el Valencia Basket. Bueno, aquí sí que se cierne la duda sobre si es positivo dejar un jugador que fue muy valorado cuando jugó en Juventud y el año pasado circunstancias deportivas y personales marcaron su salida de Valencia, pero lo cierto es que ha jugado en Kazán a mucho nivel y ahora mismo todo el mercado europeo, grandes equipos de Euroliga, están preguntando por el mismo. Entonces te llega a cuestionar que teniendo un base de este nivel con contrato a lo mejor hubiera sido más positivo quedárselo. Bueno, el tiempo lo dirá, no demostró gran cosa el año pasado, pero sobre todo ya no ya solo en lo deportivo, sino que también tuvo ciertos deslices fuera de lo que es lo estrictamente deportivo, pero bueno, la decisión está tomada y en este caso yo creo que Valencia nada hay que recriminarle. Un jugador que, por cierto, yo recuerdo cuando llegó Alex Mumbrú, entrevistamos aquí al entrenador de Valencia Basket y fue muy tajante a la hora de hablar sobre Dimitrijevic. Aún no se había formalizado su cesión, pero dijo que se le buscaba una salida. Claro, por eso te he dicho antes, Juanma, que está tardando en el club o no lo tiene que hacer, ¿eh? Cuidado, yo estoy dando un supuesto que a lo mejor está esperando a la gente, pero no lo tiene que hacer porque tiene contrato. Sí, sí. Entrenador tengo. A partir de ahí vamos a ver qué hacemos con la plantilla. Vamos a ver, otra cosa será el conocer el destino de algunos jugadores. Hablábamos de Rivero, qué va a pasar con Bojan Dublevic, si va a renovar o no. De momento la primera tentativa se ha quedado en negativa por parte del jugador. ¿Qué va a pasar con Shannon Evans? Opción para poder desvincular al base que, recordemos, llegó a mitad de esta temporada desde el Betis. ¿Y qué va a pasar con otro tipo de jugadores que, en función de la plantilla que se confeccione, pues veremos si tienen cabida o no en el proyecto 23-24 de Valencia Basket? Y un apunte, Romero, no te os olvide. Y a ver si jugamos Euroliga. Estamos pendientes de la causística de Caja Canaria, ¿no? De Gran Canaria. Si Gran Canaria no acepta esa invitación, se puede abrir una wildcard y puede entrar Valencia. Hay quien dirás que no sabe si eso es bueno o malo, pero bueno, yo creo que es una buena noticia. Para el baloncesto en Valencia y para Valencia Basket sería espectacular. No hay... Venga, pues vamos a hablar ahora ya de las chicas. Si a Paco Muñoz le cuesta decir algún nombre de jugadores que militan en Valencia Basket, no le voy a poner en el apuro de presentar a la que va a ser nueva jugadora del Valencia Basket, aunque eso sí va a jugar cedida en el Estudiantes. Yo lo voy a leer, Paco, porque... Léelo. María Eraunzeta Murgil, esa es la nueva jugadora de Valencia Basket. Evidentemente ya saben que no es de Andalucía, todo lo contrario, es vasca. Así anunció Valencia Basket la llegada de esta jugadora. Ya te digo yo que esto no lo veo, ¿eh? Pero esto es un apellido, una contraseña de wifi. Si lo giramos así un poco. No. Girado se va a ver muy mal. ¿Y si lo ponemos en 2 líneas? ¿Cuándo has visto una camiseta con el apellido cortado en 2? Tienes razón. ¿Este apellido tan largo de dónde sale? De su familia, supongo. Pues a ver cómo lo hacemos.
Chicos, no os preocupéis, me acaban de avisar que este año no viene. Pues menos mal. Tenemos toda la temporada para pensarle un apodo. Lo voy a decir de una, era un Z Murgil, ¿eh? Ese es el apellido de María, que es la nueva jugadora de Valencia Basket, Paco. Bueno, se están incorporando, están haciendo fichajes para el equipo campeón de Liga Endesa femenina. También hay que reseñar, creo que ya lo habrás hecho, la vuelta de Becalen. Van viniendo jugadoras, han salido otras como La Mana, que yo que pensaba que iba a ser una jugadora que continuaría. Pero bueno, Rubén va confeccionando su plantilla y ahora se ha abierto una duda con Lauren Cos, porque la han cortado en la NBA, es una jugadora que ha dejado muy buena marca aquí en Valencia y pues a lo mejor el club puede hacer algún esfuerzo extra, sobre todo con la renovación de Torrens, que están pendientes de confirmarla, y a lo mejor poder volver a traer a Lauren Cos. Veríamos, porque ya tiene a Nadia Fingal y a Mary Gempe, pero... Bueno, podría... pero pones encima de la mesa una plantilla de Euroliga. Sí, sí. Romero, esto al final cuando juegas con cartas... La confección son 10 jugadoras del primer equipo más las jugadoras jóvenes que habitualmente compaginan primer equipo con el vinculado. Pero bueno, a lo mejor el próximo escalón que quiere escalar Valencia Basket femenino es la Euroliga, Juanma. Hay que pensar siempre positivo y me consta y te digo que Rubén lo vería con muy buenos ojos, que no entrenador le gustaría que tuviera más roster su plantilla, pero sobre todo hay una apuesta clara por la arquería y ha sido capaz, lo que no han conseguido en otra sección, en esta sí que ha sido capaz, que esas jugadoras se integren, jueguen con las profesionales y ahora, seguramente lo recalcarás, es la columna vertebral de la selección de baloncesto femenina, cuidado. Efectivamente, para cerrar con el tema de la Z Murgil, ha firmado por 3 temporadas, llega de Estudiantes, tiene experiencia también en el Lugo, entre otras cosas, y ha sido, por ejemplo, campeona de Europa Sub-20 con la selección española, así que tiene sobre todo una dilatada trayectoria con las selecciones inferiores de España. Y precisamente de las inferiores pasamos a la absoluta, que está preparando ese europeo, 5 jugadoras de Valencia Basket en esa concentración y continúan coleccionando victorias en esa preparación que se ha desarrollado primero en Vigo, luego en Córdoba, la selección que, por ejemplo, superó a Turquía con solvencia y también se impuso en el último duelo frente a Bélgica. Así que va a llegar en buen momento el combinado de Miguel Véndez, Paco. Y además, como he dicho antes, la columna vertebral y sobre todo con la pívot, con Raquel Carrera, que ahora mismo es el buque insignia de la selección, es el buque insignia de Valencia Basket y es el futuro del baloncesto español. Es la jugadora que más cartas tiene para entrar con muy buen pie en la WNBA y el seleccionador lo ha leído claramente. Las 5 jugadoras ocupan posiciones básicas dentro del esquema de la selección española y sobre todo ha conseguido también un grupo y una unión de todas las jugadoras que vuelven otra vez a demostrar que la ilusión, la entrega, el entusiasmo y sobre todo querer luchar por un mismo objetivo es lo que hace los grupos fuertes, Romero, y vuelven a ilusionar otra vez la selección femenina de baloncesto. Pues precisamente después de la victoria que obtuvo la selección española frente a Turquía, habló una jugadora de Valencia Basket, Queralt Casas, que dio su valoración sobre ese triunfo y del nivel que está viendo en esta selección nacional. Bueno, yo y todas, pero al final estos partidos, digamos, no cuentan como tal, ¿no?, para el Eurobasket, o como los del Eurobasket, pero sí cuentan para, bueno, pues son de preparación y para llegar lo mejor posible ahí. Entonces es como un entreno, pero digamos, para probarnos, ¿no?, contra otras selecciones y bueno, yo creo que aunque sea amistoso y aunque el marcador sea haya bastante diferencia en el marcador, pues hay que darlo todo siempre. Importancia de Queralt Casas, como bien apuntaba Paco, también importancia de Raquel Carrera y sumando además importantes efemérides y números, Cris Oubilla, la base de Valencia Basket, que alcanzó su internacionalidad número 100 con la elástica nacional. También lo hizo la jugadora del Salamanca, Silvia Domínguez, en este caso con 100 más 200 partidos.
Han costado mucho, muchas lágrimas, muchos buenos momentos y la verdad es que estoy encantadísima porque además es en negro, o sea, es lo bueno más importante. Bueno, a mí también me hace mucha ilusión porque sé que no hay mucha gente que haya llegado a este número, ¿no? Y al final pues es como una trayectoria también de muchos años. Ahora es verdad que hace ya mucho que no me quedo fuera, ¿no? de poder estar, pero también he tenido mis más y mis menos con esto y nada, sé que muchas habéis marcado el camino de esto y lo que implica, ¿no? Llevar esta camiseta, que cada vez quedan menos partidos para llevarla, pero bueno, que es todo un orgullo. Bueno, pues gran ambiente en esa concentración y que dos grandes jugadoras, Paco, tanto, por supuesto, Cris Ubiña como Silvia Domínguez. Que recordábamos, Juanma, que también jugó en Valencia, sí, en aquel gran Ros Casares, que Silvia lleva mucho tiempo ya jugando a baloncesto. Lleva mucho tiempo, efectivamente, jugando. Es una pedazo de jugadora y qué vamos a decir de Cristina, estamos encantados y sobre todo hay que decir las cosas como son. Son ahora mismo la columna vertebral de Valencia Basket. Ahora mismo Valencia Basket se tiene que sentir muy, muy orgulloso de que la selección española es la columna vertebral de este equipo. Yo creo que es algo que se tiene que remarcar, que se tiene que reseñar y que se tiene que dejar constancia, porque así como en otros deportes siempre era muy popular que la columna vertebral de la selección era tal, hay que dar la misma importancia. La columna vertebral ahora mismo, las 5 jugadoras básicas de España, juegan en Valencia Basket. Y ya no solo en la absoluta, sino también en las inferiores, que este dato yo creo que cada vez hay que remarcarlo. Rubén Burgos va a coger el timón de, creo que la sub-20. Sub-20, sí, ya nos lo comentó además en la entrevista. Pues Paco, que ha sido como siempre un auténtico placer. Vuelves en una semana, si te parece, que ya tenemos más noticias, ¿va? Venga, pues la semana que viene, si no pasa nada, estaré por aquí, Romero. A ver qué me cuentas, antes de coger las holidays. Claro que sí. Un abrazo, gracias. Gracias. Nos vamos. Superbásquet, que volverá como siempre con más información, con más actualidad de Valencia Basket dentro de 7 días. Hasta ese momento, gracias como siempre por su atención. Adiós.